Señor Dios, te agradecemos en esta noche. Nosotros, por tu misericordia, no hemos sido consumidos, porque tu misericordia nos ha redimido, Señor, a través de tu salvación que tú has dado a través de tu Hijo. Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, consumó el pecado en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, y por eso podemos decir que somos justos y que delante de ti, Señor, tú estás escuchando la oración del justo, la oración de la persona que ha sido justificada de los pecados, Señor, porque hemos creído, hemos establecido la palabra de Dios como el parámetro exacto de la vida de fe. Por eso, Dios, en esta noche, Señor, queremos que muchas personas conozcan la palabra de Dios, que se difunda como el río que fluye por todos los pueblos hasta llegar al océano, Señor. Así sea la palabra de Dios corriendo, Señor, en este mundo de corazón en corazón, Padre Santo. Solamente te pedimos la misericordia, Señor. Sabemos que tú estás pronto a la segunda venida, Señor, y también quieres, Señor, que este evangelio sea predicado en todo el mundo, Señor. Sobre todo que llegue a los rincones más profundos, Señor, de toda Colombia y de todo el mundo, Señor, al Amazonas, a Leticia, a La Guajira, Señor, hasta las regiones más pequeñas, en el Catatumbo, allí en San José del Guaviare, en el Baupés, en el Bichada, Señor, Leticia, Señor, por favor, Señor, ten misericordia, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, haga tu voluntad sobre nosotros, que no se haga que no se haga nuestra voluntad, sino su voluntad, Señor. Ten misericordia, Señor. En esta noche, Señor, guíanos bajo la dirección de tu Espíritu, sea la palabra expuesta, sea la palabra escudriñada, sea la palabra manifestándose en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Danos tu sabiduría, danos el conocimiento, Señor, sobre todo en pro de esa voluntad que tú has establecido, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, en esta noche, encomendamos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar esta noche, entonces, leyendo las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. El tema de hoy es la consumación del pecado, ¿cierto? Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta el versículo 18 he leído.
Exacto. Vamos a leer hasta el versículo 18, leímos el libro de Hebreos. Bueno, esperamos que las personas que estén en este canal sean personas que les interese muchísimo leer la palabra de Dios y que les interese demasiado, sobre todo, aprender de las Escrituras. Como les he testificado en otros chats, yo era una persona que no conocía de Dios, pero por causa del punto de muerte, de llegar al punto de muerte, en mi vida surgió la necesidad de leer la palabra y de oír la palabra de Dios. Entonces, cuando en mi vida comencé a leer la palabra de Dios, muchas cosas yo no entendía, no comprendía. Por eso es necesaria la guía espiritual, la guía de un líder conforme a las Escrituras, para que nosotros podamos conectarnos con el corazón de Dios, ¿sí? Y no que esa persona y otra cosa, sino esa persona siendo guiada por el Espíritu Santo, también nosotros, confirmando en las Escrituras, podemos confirmar la vida de los salvos. Amén. Bueno, hoy hemos leído el libro de Hebreos capítulo 10 desde el versículo 1 al 18 y vamos a leerlo por partes. Vamos a escudriñar este libro, pero a través de este capítulo vamos a ir a varias porciones de la Biblia, ya que este libro nos va a enseñar mucho sobre la eterna redención. Amén. Lo primero que le leí en uno de los videos que tengo es el libro de Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo primero que debemos mirar en el libro de Hebreos 10:1 es que la ley, Dios exige santidad. El libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá a quién, a Dios, ¿cierto? Entonces dice en el libro de Hebreos 12, versículo 14, anótenlo por ahí, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios exige la santidad, Dios exige la perfección. Yo creo que esto en todas las iglesias se habla. Dios exige santidad, Dios exige perfección. Por lo tanto, el libro de Hebreos 10:1 dice que la ley no pudo darnos santidad ni nos pudo dar ¿qué? Perfección. Para hacer un poquito de memoria sobre esto, queremos entender un poquito sobre por qué Dios exige santidad, ¿sí? Dios exige santidad porque Él es santo, porque Él es justo y Él es perfecto. Y como Él es, todos deben ser como Él. Amén. En el reino de los cielos no puede ser algo diferente a Dios. Todo ser debe ser igual al Señor. Por lo tanto, dice en la Biblia que en el reino de los cielos no entran los pecadores. ¿Sí? Vamos a mirar un versículo en el libro también de Salmos, capítulo 5. Salmos capítulo 5, dice esa palabra exactamente. Dice versículo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Salmos 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Amén. El malo no habitará junto a ti. Y si seguimos leyendo, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cuál es la casa? El reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos. Habitaré en tu casa, adoraré hacia su santo templo en tu temor. Entonces este salmo nos dice el corazón de Dios, nos dice que Dios no quiere que un pecador entre en su casa. Por lo tanto, el libro de Hebreos 10:1 nos está diciendo que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley,
Vamos a resumir un poquito en una línea de tiempo que voy a hacer acá sobre la ley. La ley nosotros, si miramos aquí las escrituras, dice que por Adán entró el pecado. Por Adán entró el pecado, ¿sí? Y al entrar el pecado, ese pecado viajó a todo el mundo. Todo el mundo está en el pecado por causa de Adán. Ese primer hombre que pecó se apartó de Dios, se apartó de la palabra. Entonces Dios, un aproximado de 1500 años después, como 1490 aproximadamente, llegó ¿qué? La ley, ¿cierto? La ley. Lo primero que debemos comprender a través de esta palabra, todos los que nos están conectando, es que la ley a nadie pudo dar ¿qué? La santidad. Dios exige la santidad, pero a nadie pudo dar ¿qué? La santidad. Y la ley no puede dar la santidad. Al ser humano no le puede dar la santidad, aunque la ley es santa, la ley es justa, la ley es pura y buena, pero no puede dar la santidad. ¿Por qué? Vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 14. ¿Por qué la ley no puede dar la santidad? Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Los versículos anteriores hablan de cómo es la ley. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que nos resume el versículo de Romanos 7, del 12 al 13, es que Dios tuvo que introducir la ley para que abundase el pecado, como nos lo narra el libro de Romanos 5:20. Que Dios tuvo que introducir la ley para que abunde el pecado. Pero el problema es ¿por qué la ley no me puede a mí hacer santo? ¿Por qué la ley no me puede a mí hacer perfecto? Pablo dijo en el libro de Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiere decir que Pablo no podía por medio de la ley ser santo, justo y perfecto, porque el hombre es carnal y la carne no heredará el reino de Dios. Muy bien, ¿cierto? Romanos 8 nos dice eso, que la carne no heredará el reino de Dios, que la carne es, Dios ha desechado la carne, que la carne es corrupta, que la carne está desechada. Por eso la carne no puede ser, ¿qué? Santa. La carne no puede ser perfecta. De esa manera el hombre no puede cumplir ¿qué? No puede cumplir la ley. Al no poder cumplir la ley, obviamente la ley no puede dar la santidad. Pero el libro de Hebreos 10:1 dice que la ley sí me está mostrando la sombra de nuestro Señor, del perdón del pecado. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La sombra es una figura de lo verdadero, mas no es la verdad. Solamente es una silueta de lo verdadero, mas no es la verdad. ¿Sí? De esta manera, debemos comprender cómo llega la ley. ¿Cómo llegó la ley? Vamos a hacer un poquito de resumen histórico de cómo llega la ley. La ley llega en el monte Sinaí. La ley llega en el monte Sinaí. ¿Cuándo llega la ley? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Hablaba en un audio, en un video que está en este canal,
hablaba que el pueblo de Israel, para poder llegar a Egipto, fue después de que José, siendo gobernador, interpretando el sueño de Faraón, trajo todo el pueblo de Israel en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de los 7 años de escasez. Entonces el pueblo de Israel, para poder ser salvo, llegó a la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto, allí convivió durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta que muere ya José, y cuando muere José dice la Biblia que se levanta, en el libro de Éxodo capítulo 1, se levanta otro rey o otro faraón que no conocía a José y hace persecución al pueblo de Israel. Hacerle persecución, Dios levanta a otro hombre, se llama Moisés. Moisés, siendo príncipe de Egipto, después de que lucha o pelea con un egipcio y lo mata, él tiene que huir de Egipto. ¿A dónde? Tiene que huir a la tierra de Medián, donde se encuentra con Jetro, su suegro, y allí también se encuentra con su esposa. Al cumplir 80 años, Moisés dice que Dios lo llama dentro de la zarza, y es allí donde Dios le da una orden a Moisés, que vaya y libere al pueblo. Y al liberar al pueblo, ¿cierto? Al liberar al pueblo, después de las plagas que hubo en Egipto, hace el sacrificio de Pascua, y ese sacrificio de Pascua es la última señal que Dios hace para sacar al pueblo de Egipto. Y de ahí atraviesan el Mar Rojo. Al atravesar el Mar Rojo, dice que un aproximado de 15 días se llegan a la tierra de ¿qué? A la tierra del Sinaí. Y en la tierra del Sinaí, Moisés sube al monte Sinaí, y de allí recibe ¿qué? Recibe mandamientos o recibe la ley. Cuando recibe la ley, el pueblo abajo se había desenfrenado porque el pueblo pensaba que Moisés había muerto, pues ya habían acontecido 40 días y 40 noches. ¿Cómo una persona puede sobrevivir en el monte Sinaí? Ya que el monte Sinaí es desierto. Y es allí donde el pueblo hace un becerro de oro y comienza a adorar al becerro de oro. Esto fue causa de pecado. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Moisés desciende, y entonces Aarón y todo el pueblo se había desenfrenado. Lo que hace Moisés es quebrar las tablas de la ley. Ese quebrar de las tablas de la ley en el libro de Éxodo nos da a entender que la ley ya fue incumplida, que la ley ya fue ¿qué? Quebrantada. En el mismo día en que Dios envió la ley ya fue quebrantada. Entonces hemos hablado de que por causa de esa ley el hombre fue pecador. Por lo tanto, Dios le dice otra vez al pueblo que suba al monte Sinaí, y le dice otra vez a Moisés que suba al monte Sinaí, y le da otra vez las tablas de la ley, pero también le da ordenanzas de hacer un tabernáculo. Hacer un tabernáculo donde more Él, porque Dios quiere morar con el pueblo. Por lo tanto, en esta línea de tiempo que tenemos acá, donde por Adán entró el pecado, y pasan o acontecen más o menos 1490 años, casi 1500 años, es allí donde llega la ley. Pero dice que la ley dice que la ley no nos pudo hacer santos. ¿Por qué? Porque el hombre es carnal. El hombre está en pecado por causa de Adán. Todo el mundo está en pecado. Entonces el hombre no puede ser santo. Dios entonces le da otra manera. Le da una orden de hacer ¿el qué? El tabernáculo del Señor. ¿Qué es el tabernáculo del Señor? Es un lugar establecido por Dios, santo, puro y limpio. Y aquí es donde yo quiero explicar el día de hoy el tema que nos corresponde. El pueblo de Israel estaba organizado de esta manera. Este es el atrio del tabernáculo. Este es el atrio del tabernáculo. Aquí le llamaremos la puerta. Y acá le llamaremos el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en dos.
el lugar santísimo y el lugar santo. Y aquí vamos a acercar un poquito, se llamaría el altar del holocausto. Y aquí la fuente de bronce. Alrededor del pueblo, alrededor íbamos a encontrar las tribus. Aquí vamos a encontrar las tribus de Israel, que aproximadamente son 12 tribus. No creo que me quepan todas, pero aproximadamente era así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y alrededor acampaban los levitas. ¿Sí? De esta manera, Dios ordenó dos cosas. La ley, vamos a borrar por aquí un poquito, Lo primero que ordenó fue ¿qué? La ley. Pero la ley fue incumplida. Y lo segundo que ordenó fue el tabernáculo, ¿cierto? Entonces, al ser esta enseñanza, tenemos que aclarar esto. Esto es un ejemplo de los dos pactos. Vamos a hablar un poquito sobre la ley y el tabernáculo. ¿En dónde se aplica la ley? ¿En dónde se aplica el tabernáculo? La ley se aplica a toda persona que está viva. Sencillo. La ley se aplica a toda persona que está viva. Pero el tabernáculo se aplica a toda persona que está muerta. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el libro de Levítico capítulo 4, cómo se aplica esa ley. En Levítico capítulo 4, el versículo Levítico 4, el versículo 27. Dice de esta manera: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Entonces, dice el versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, vuelvo y explico. La ley se le aplica a una persona que está ¿qué? Viva, porque la ley no se puede aplicar a una persona que está ¿qué? Muerta. Pablo lo dijo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, que él no conoció el pecado sino por la ley, y al conocer el pecado por medio de la ley se dio cuenta que está muerto. Entonces la primera función de la ley es mostrarle al hombre el pecado y mostrarle que está ¿qué? Muerto. Por lo que está en pecado, está muerto. Esa es la principal función de la ley. La persona que piense que la ley tiene que cumplirse está equivocada, porque la misma Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 10 que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nos da a entender que el hombre es maldito. ¿Por qué? Porque ya está en el pecado. ¿Sí? El hombre ya estaba en el pecado desde Adán, pero como no se puede ver la maldición en él por causa de que está sin la ley, Dios introduce la ley para mostrar el pecado, para mostrar la condición pecaminosa. De acuerdo a lo que nos narra el libro de Romanos, ¿cierto?
3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el problema es que el hombre, si muere con el pecado, va a ir al infierno. Entonces Dios lo que hace es introducir la ley para que el hombre pueda conocer su condición espiritual delante de Dios, su condición de maldición, su condición de pecado. Por eso Dios introduce la ley. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces nos da a entender que nadie pudo cumplir la ley, porque abundó, aunque Dios nos envió la ley, nos envió una ley imposible de cumplir, imposible de obedecer, imposible de ejecutar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es carnal. Es como yo decirle al árbol de peras, de manzanas, árbol de peras, de higos, árbol de peras, de manzanas, de banano, de mango. Eso es imposible, porque la naturaleza del árbol de peras es dar peras. Entonces no puede dar el fruto con diferente naturaleza. Mas si yo le digo al árbol de peras, no de peras, y eso es lo que más da, pues el árbol se condena. Entonces Dios, ¿qué dijo? No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no fornicarás. Y eso es lo que más hace el hombre. Entonces el hombre que entra en condenación. Así que el principal misterio de la ley, el principal ministerio de la ley, es condenar al hombre y llevarlo al punto de muerte. Amén. Entonces el hermano me está colaborando, dice Romanos 5:20, que el pecado, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué sucede? Al abundar el pecado, el hombre se da cuenta que está en condenación. Miremos el versículo de 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, el versículo 7. 2 de Corintios 3, el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. O sea, y dice que el ministerio de muerte. Entonces estamos hablando ahorita, primero no vamos a hablar del tabernáculo, sino primero vamos a hablar de ¿qué? De la ley. La ley, ¿qué es? Es el ministerio de muerte según 2 de Corintios 3:7. Es el ministerio de muerte. ¿Ok? Al ser el ministerio de muerte, no tiene otra función, sino que mostrarnos el pecado y mostrarnos que al estar en pecado estamos muertos. Pero dice que este ministerio tuvo gloria, ojo, que tuvo una gloria, ¿por qué? Porque estaba figurando detrás de un ¿qué? De un velo. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, habla de la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Entonces explico sobre eso. ¿Por qué no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés? Porque Moisés vio a Dios, y al ver a Dios, pues está viendo al santo, y al verle, él mismo ¿qué? Se santifica, ¿no? Al verle se santifica, pero el pueblo está en pecado, entonces por el pueblo estar en pecado, él mismo se pone un velo. Amén. Al pueblo estar en pecado, se pone un velo. Eso es un simbolismo de lo que vamos a ver ahorita en el tabernáculo, donde aquí aparece el velo del templo o el velo del tabernáculo. ¿Por qué ese velo estaba puesto? Pues porque el pueblo está en pecado. ¿Por qué ese Moisés se ponía un velo sobre su rostro? Pues porque el pueblo estaba en pecado. ¿Sí? Ese es el principal, una de las funciones de la ley, es el ministerio de muerte. Segundo, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, otro
otra enseñanza en el versículo 9. Es el ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Y por qué es el ministerio de condenación? ¿Por qué es el ministerio de condenación? Pues porque en donde abundó, donde llegó la ley, abundó ¿qué? El pecado. Y al abundar el pecado, pues abunda la condenación. Entonces, en donde abunda el pecado, hay abundancia de condenación. ¿Listo? 2 Corintios 3:9. Sigamos leyendo el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ojo, que está hablando un versículo muy importante, el versículo 11. Lo que perece tuvo gloria. ¿Qué significa que perece? La ley tiene ya un límite. La ley va a desaparecer. Pero eso es algo controversial hoy en día para hablar con un legalista, con un adventista, con algunas religiones que todavía están afianzadas fuertemente en la ley. En la ley. Entonces dice que aquí dice, porque si lo que perece tuvo gloria, eso simboliza la ley. ¿Cuándo la ley finaliza? Cuando el hombre muere. Cuando el hombre muere. Ya no se le puede aplicar la ley. ¿Listo? O sea, no se le aplica esta ley, sino se le aplica la segunda, la ley del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, eso nos da a entender que nadie pudo cumplir los mandamientos, porque la ley nunca nos dio la vida. La ley nos mostró fue ¿qué? La muerte, ya que la ley fue dada ¿para quién? Para el pecador. También leamos ahí en la Biblia, en 2 de Timoteo 1:8. Creo que lo recordábamos en esta semana. 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, perdón, dije mal. 1 de Timoteo 1:8, dije mal. 1 de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Repitan ahí, la ley no fue dada para el justo, en el versículo 9. La ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para el pecador, dice aquí, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Entonces la ley nadie la pudo cumplir y la ley no fue dada al justo. ¿Sí? ¿A quién fue dada la ley? Al pueblo de Israel, que estaba en pecado porque acababa de salir de Egipto, estaba totalmente contaminado y Dios le dijo, para que ustedes sean santos, traten y esfuercen a ver de cumplir, ¿no? De cumplir la ley. Dice que ¿a qué horas empieza este perfil? Iniciamos todos los días a las 10 de la noche. Todos los días a las 10 de la noche. Entonces Dios envió la ley para mostrar la condición pecaminosa y no permitir que el hombre vaya directamente al infierno, sino darle una oportunidad a través de la ley. ¿Qué quiere decir? Hebreos 10:1 nos narra muy bien, nos aclara muy bien. La ley no nos puede hacer santos, no nos puede hacer perfectos, pero sí nos muestra la sombra de los bienes venideros. Y esa sombra de los bienes venideros nos la muestra la ley a través del tabernáculo. Volvamos al libro de Levítico capítulo 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro. La palabra yerro en el versículo 27 dice que pecó por equivocación. Puede ser que haya pecado con una conciencia de pecado, pero puede ser que haya pecado sin querer pecar, pero pecó, cometió cualquier error. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Entonces, primera pregunta que debemos hacernos,
¿A quién le aplica el tabernáculo? ¿A quién le aplica el tabernáculo? El que incumplió uno de los mandamientos de la ley, el número 1. Al incumplir los mandamientos, ya sea uno nomás, ya le aplica el tabernáculo. ¿Sí? ¿Qué significa le aplica el tabernáculo? El tabernáculo simboliza Dios con nosotros. El pueblo está totalmente en sus tribus alrededor del tabernáculo, están en pecado. ¿Sí? Por eso Dios colocó un atrio. El atrio del tabernáculo simboliza la separación. El atrio del tabernáculo simboliza separación, simboliza santidad, simboliza perfección y que Dios es limpio. Y que Dios es limpio. Eso simboliza santidad, perfección y que Dios es limpio. ¿Por qué? Este atrio del tabernáculo era de lino, eran cortinas de lino blanco. Entonces estaba simbolizando la limpieza, la purificación de Dios, que Dios es puro y limpio y que el hombre, por ser pecador, no podrá habitar dentro de sus atrios, no podrá estar dentro de sus atrios. Amén. Entonces, ¿qué persona podía llegar a la puerta? La persona que llegaba a la puerta es la persona que en Levítico capítulo 4, versículo 27, consideró he incumplido el mandamiento. Por lo tanto, estoy impuro. Por lo tanto, soy pecador. Por lo tanto, soy sucio. Al ver esa condición de pecador, de sucio, la ley mismo le decía, versículo 28, luego que conociere su pecado, lo primero que debía hacer él era conocer su pecado. ¿Y cómo conocemos el pecado? Por la ley. ¿Dónde nos aclara eso? Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, el versículo 20, nos dice de esta manera. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. O sea, que la persona que se acercaba a la puerta debía conocer su pecado, la raíz de su pecado, la maldad de su pecado. Y lo primero que Dios nos muestra en su palabra es que la raíz del pecado, ¿cuál es? Que el hombre está separado de Dios. El atrio del tabernáculo nos simboliza que el hombre está separado de Dios por causa del pecado y que si necesita unirse con Dios, la única manera de unirse con Dios era acercarse a la puerta y no había más puertas. El tabernáculo solamente tenía ¿cuántas puertas? Una sola puerta. Nos simboliza que solamente hay un camino de la salvación. Hablemos un poquito de la puerta. ¿Quién es esa puerta? Cristo. ¿Quién es esa puerta? Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Una sola puerta simboliza que solamente hay un solo camino para salvación. No hay salvación en el budismo, no hay salvación en el taoísmo, no hay salvación en el islamismo, no hay salvación en no otras religiones, ¿sí? No hay otra salvación sino solamente a través de Cristo. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 7, hay un versículo maravilloso que dice de esta manera. Mateo 7, el versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que están buscando otra puerta más amplia. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? Con dificultad, con situación, con bastante, ¿sí me entiende? Es poquito los que entran por allí. Pero entrar por la puerta amplia, pues parece que es muy fácil. Ah, ¿usted va a ir al reino de los cielos? Claro, porque yo voy a la iglesia. Sí, por ir a la iglesia, claro. ¿Y usted por qué va a ir al reino de los cielos?
yo ofrendé, yo diezmé, yo hice muchas obras de beneficencia. Ah, y así se va al reino de los cielos. Sí, eso es lo fácil. Eso es la puerta amplia. La puerta amplia tiene que ver con el sí mismo del hombre, con la manera del hombre pensar sobre la salvación, ¿sí? Según lo que me diga mi pensamiento. Ah, yo voy al reino de los cielos porque yo hice muchas oraciones. Yo voy al reino de los cielos porque yo fui a la iglesia. Yo voy al reino de los cielos porque yo abrí 50 iglesias en Colombia. Yo voy al reino de los cielos, pero usted es pecador. Sí, claro, yo soy pecador. ¿Y va al reino de los cielos? Pues Dios es amor. Él me dice que Dios es amor y misericordia, pues yo voy. Tenemos que escudriñar las escrituras, ¿cierto? Lo que nos muestra aquí, que a esa puerta solamente se podría acercar ¿quién? La persona que conoció su pecado que cometió. Al conocer su pecado que cometió, en el versículo 28 de Levítico capítulo 4 dice, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. ¿Qué quiere decir una cabra? Dios ordenó, enseñó en su palabra qué se debe hacer para adquirir el perdón del pecado. Se traerá una cabra. Al traer esa cabra, dice el versículo, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Esa cabra simboliza la inocencia. Esa cabra simboliza el que no pecó. El que no pecó va a morir por el que pecó. Esa cabra simboliza el que no hizo pecado va a morir por el que cometió el pecado. Esa cabra nos simboliza la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1. Estamos hablando de la sombra de nuestro Señor Jesucristo, la consumación del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de la sombra de los bienes venideros. Esa cabra simboliza al inocente, esa cabra simboliza al limpio, al puro, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto, dándonos a entender que Dios ordena la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, como la paga del pecado es la muerte, tenía que degollarse en este lugar. Entonces vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá un poquito y vamos a dibujar aquí una persona que llegó a la puerta. La puerta, ya sabemos quién es la puerta. Cristo es la puerta. La puerta, vamos a hacer aquí, la puerta era una cortina con 4 columnas. Esas 4 columnas que están allí simbolizan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la puerta es ¿quién? Cristo. Ahora, lo primero que nos mostraba la puerta es que debemos presentarnos con un cordero. El pecador se presentaría allí con un cordero e impondría las manos sobre la cabra. Vamos a dibujar así una cabrita, un cordero. Entonces, al imponer las manos sobre el cordero, el pecado de esa persona pasaba ¿a quién? Al cordero. El pecado pasaba al cordero. Se imponía las manos. Si no se imponen las manos, si no se llegase a imponer las manos, si no la gente llevaba la cabra y la dejaba ahí y que el sacerdote la matara, eso solamente significaría muerte de una cabra, pero no consumación del pecado o no perdón del pecado. Sí o sí, tiene que llevarse la cabra primero conocer el pecado. Conocer el pecado. Segundo, llevar la ofrenda. Tercero, imponer manos. Imponer manos. Y cuarto, muerte o sacrificio. ¿Sacrificio de quién? Del animal. Del animal para expiación del pecado. Se tenían que cumplir esos 4 ítems. Se tienen que cumplir esos 4 ítems
para que esa persona se presentara acá con esa cabra. No solamente era llevar una cabra, reconocer el pecado, reconocer una cabra y llevar la cabra delante de la puerta, imponer las manos, pasar el pecado y fuera de eso, que el sacrificio muera, que esa cabra muera por el pecado de esa persona. Cuando esa persona pasaba el pecado, esa persona quedaba libre de aquel pecado. ¿Por qué? Porque ya llevó una cabra. La paga del pecado es la muerte. Amén. Al pasar el pecado, quedaba libre. ¿Qué sucede? La sangre se pondría sobre los cuernos del altar. Miremos Jeremías 17:1. Jeremías 17:1, miramos Jeremías 17:1. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante, esculpido está en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. Quiere decir que Dios ordenó en esta segunda parte, esta es la primera parte. La primera parte del tabernáculo que se encuentra de aquí a acá, que es el altar y la fuente de bronce, habían 4 cuernos. En esos 4 cuernos se colocaba la sangre. Este es un marcador rojo, ¿cierto? Entonces vamos a simbolizar que esa sangre se derramaba acá. ¿Sí? Entonces al derramarse acá y sobre los 4 cuernos, entonces la sangre cubrió el pecado de esa persona. Amén. Pero dice que ese sacrificio no podía quitar el pecado de la persona, porque dice que no lo puede dejar limpio. Por lo tanto, Dios ordenó un mejor sacrificio. Y como estamos hablando de la sombra de los bienes venideros, nos traslada al libro de Levítico capítulo 16. ¿Qué sucedió y por qué aparece el libro de Levítico capítulo 16? Porque el pueblo que había salido de Egipto eran más o menos unas 600,000 personas, contando de 20 años hacia arriba hasta los 60 años, sin contar mujeres y niños. Por lo tanto, esto nos dará un aproximado de 3 millones de personas. Si 3 millones de personas cometieron pecado, ¿cuántos sacrificios se tienen que hacer aquí? Un aproximado de 3 millones diarios, porque todos los días pecamos. Entonces se tendrían que hacer 3 millones de sacrificios, y esto obviamente ni siquiera en un día se alcanzarían a sacrificar un cordero, ni siquiera en un día. Por lo tanto, Dios ordenó un día de expiación para toda se detectó un día de expiación para toda la congregación. Miremos el libro de Levítico 16, el versículo 21. Levítico 16, 21. Dice: y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico 16, 21 dice que confesará todas las iniquidades del pueblo, o sea, ya no de una persona, sino de todas las personas que estén alrededor del tabernáculo. En el caso de Medellín, en el Valle de Aburrá, tenemos un aproximado de casi 4 millones o un poquito más de habitantes, pero en el caso del pueblo de Israel eran aproximadamente casi 3 millones de habitantes. Imagínense cómo era de grande el pueblo de Israel en el desierto. Eso nos da a entender de por qué Dios ordenó esto, porque era un pueblo muy grande y eran demasiados sacrificios. Por lo tanto, Dios ordenó que se haga un solo sacrificio por toda la congregación, llamando a un hombre que se llama Aarón, hermano de Moisés, lo santifica, lo prepara para que sea el instrumento a través del cual él imponía las manos. Cuando Aarón imponía las manos sobre el cordero, me simbolizaba a mí, que también él está poniendo las manos por mí, por mi papá, por mi mamá, por mi primo, por el tío, por mi amigo que vive en la otra cuadra. Estaba simbolizando que Aarón
imponía las manos sobre el cordero, cubriendo los pecados de toda la congregación. Y pasaba el pecado por un año. Vamos a mirar Levítico 16:34. Levítico 16:34, tengan su cuaderno de apuntes y también su Biblia, dice de esta manera: y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Quiere decir que Dios ordenó aquí una vez al año, una vez al año. Pero si una persona pecaba después del día de la gran expiación, pues tenía que esperar hasta el próximo año que viniera el día de Pascua para hacer expiación sobre el altar, porque tenía que ser en este lugar, no había otro lugar, tenía que ser en Jerusalén. ¿Y en qué parte de Jerusalén? En donde se encuentra el tabernáculo. Y por eso en algunas historias de la Biblia o en algunas películas narra cuando Jesús se perdió en el templo, que era un tiempo de gran expiación y todos llevaban a corderitos al tabernáculo, ¿sí? Entonces así tenemos que ir recordando, ¿no? Pero ese sacrificio no pudo quitar los pecados, porque Dios está diciendo que tendrían que ser una nación santa. Vamos a mirar el libro de Éxodo capítulo 19, el día que Dios envió la ley. Éxodo 19. Éxodo 19 nos dice qué era lo que Dios quería. Éxodo 19, el versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces Dios estaba exigiendo la santidad. Y la única manera de ser santos no era a través de la ley, porque ya incumplimos la ley, sino era a través de el tabernáculo. ¿Cómo esa persona se santificaba? Pues llevando un sacrificio, y a través de ese sacrificio él quedaba sin pecado. Al quedar sin pecado, ¿él era qué? Santo. Pero el problema era que esa santidad estaba condicionada a que si él vuelve a pecar, pierde esa santidad. Pierde esa santidad, porque esa santidad es una sombra por medio de la ley de lo que ha de venir. Pero eso no nos podía hacer santos para siempre, no nos podía hacer perfectos para siempre, porque estábamos condicionados a que si pecábamos otra vez, pues perdíamos la santidad. Eso nos está narrando hasta ese momento, porque todavía no hemos entrado en la sombra verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, pero aquí nos está narrando que es una sombra. Él representa a Aarón. Voy a borrar acá. Él representa a Aarón y él, el cordero. El cordero. Pero como no pudo quitar nuestros pecados, Dios ordenó un mejor, excelente sacrificio. Un mejor sacrificio que pueda quitar los pecados una sola vez y para siempre. Por eso nos traslada al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, el versículo 15. Mateo 3:15 dice, desde el 13 leamos. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el libro de Mateo capítulo 3 aparecen dos personajes importantes. Uno, voy a dibujarlo por acá debajito, es Juan. Uno es Juan.
y el otro es Jesús. Cuando Jesús fue delante de Juan, Juan el Bautista le bautizó y le impuso las manos. Al imponer las manos Juan sobre Jesús, trasladó los pecados del mundo a Cristo. Ahora hablemos de esa parte. Hablemos por qué Juan pasó los pecados a Jesucristo. Lo primero que debemos entender es que Juan el Bautista es la representación de el Aarón. Juan el Bautista es la representación ¿de quién? De Aarón. Y Jesucristo es la representación ¿de quién? Del Cordero. Y el único que nos dijo esa palabra fue Juan. Juan dio testimonio de Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Amén. Juan dio testimonio de Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el único que puede dar la santidad y la perfección, porque Él cargó los pecados de todos nosotros. Primero que todo, hay una profecía en el libro de Malaquías, donde nos habla, hoy no alcanzo a terminar, por eso mañana vamos a tener la siguiente parte. Amén. Mañana a las 10 de la noche vamos a tener la siguiente parte. Pero vamos a leer el libro de Malaquías, que habla la profecía del que había de venir, Aarón. Malaquías 4:5. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿quién es el Elías? No es Jesús. El Elías es Juan. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de él. El Elías es Jesús. Perdón, el Elías es Juan. Mateo capítulo 11, el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si quieres recibir, Mateo 11, 13 y 14. Y si quieres recibir, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, el Elías que había de venir, ¿quién es? Juan el Bautista. El Elías hace volver el corazón de todos a Dios. ¿Y quién es Dios? En ese momento es Jesucristo, es Dios. Él hace vuelvan todos a Jesús. Y al imponer las manos es el representante, como en el Antiguo Testamento, Aarón era el representante de toda la congregación de Israel. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el representante de todo el pueblo de Dios, de todo el mundo, perdón. Juan el representante de todo el mundo. Anoten ahí, Juan es el representante de todo el mundo y es el único que puede con Jesús hacer la justicia del hombre para que el hombre sea agradable delante de Dios. Amén. De esa manera, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, para ser Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que recibir el pecado. Si no, sería un ser humano normal. Pero Juan el Bautista pasó el pecado de todos nosotros a Jesús, y Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quitó el pecado de la tierra. Amén. Hasta aquí nosotros vamos a compartir el día de hoy. Mañana vamos a hablar la segunda parte del libro de Hebreos, capítulo 10, el libro de Hebreos capítulo 10, que estamos leyendo, la consumación eterna de nuestros pecados. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y no se les olvide tomar los apuntes para poder compartir el día de mañana. Señor Dios, te agradecemos. Nosotros, Señor, si escudriñamos las Escrituras, si nos enfocamos en tu palabra, podemos encontrar el corazón tuyo, la voluntad tuya, Señor. Señor, como dice Pedro, echar toda la ansiedad de nosotros sobre Él, porque Él es bueno y Él también se volverá a nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Quisiéramos que a través de esta plataforma, Señor, muchas personas puedan conocer tu palabra, podamos a tener los alcances, Señor, para que muchos puedan recibir el perdón de pecados, Señor.
Dios, aunque muchas personas están hablando de la Biblia, Señor, solamente queremos, Señor, que la verdad se esté transmitiendo, Señor. Por eso, Señor, tú que escudriñas los corazones, Señor, y abre los corazones, abre el corazón de todas las personas que nos escuchan y puedan recibir tu palabra. Ten misericordia, Señor. Cristo ya llevó los pecados de todos nosotros. Cristo ya nos perdonó, nos hizo limpios y justos, pero tenemos que conocer tu palabra. Por eso en esta noche, Señor, encomendamos todo este tiempo en tus manos. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias para todos los que están ahí conectados. Tengo un tiempo límite hasta aquí para compartir, pero entonces mañana a las 10 seguiremos con la segunda parte del libro de Hebreos capítulo 10. Leímos Hebreos 10:1. Nos hace falta mucho comprender del libro de Hebreos 10. Entonces vamos a ir profundizando. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.